Leyendas de Zacatecas, el tesoro del Xoconostle. Sucedió en las cercanías de Fresnillo, un par de leguas hacia el norte del estado, justo donde se localiza un conjunto de cerros de regular altura. Uno de ellos llama la atención por la fauna y flora existentes, que no es nada conocida en los alrededores. Se le conoce entre los lugareños como el Cerro del Xoconostle o Cerro Gordo. Lo que a continuación se relata pasó en tiempos de que este poblado era conocido como Real de Minas del Fresnillo en el siglo XVII. Fue cuando el beneficio de la plata alcanzaba otros rumbos y que convertía a Fresnillo en un lugar que ofrecía infinidad de oportunidades para enriquecerse, tanto para mineros como para comerciantes, hasta aventureros que provenían de distintos puntos de la región y de otros países. El Real de Minas de Fresnillo producía principalmente plata, aunque también oro, pero en cantidades menores. Estas riquezas fundidas en lingotes eran transportadas en carretas tiradas por bueyes. Transitaban fuertemente custodiados por el camino real hasta llegar a la ciudad de Zacatecas, en donde se depositaban en la caja real. De ahí se enviaban a España, pero parte de la producción se quedaba en el lugar de origen, con los ricos mineros y uno que otro mercader. Estas riquezas atraían poderosamente a mineros con menos suerte, así como a bandoleros que mantenían asolados a los poblados de la región por sus frecuentes correrías. Para evitar que los asaltos, robos y crímenes pudieran arrebatar los lingotes de plata y oro a sus propietarios, se recurría a las fuerzas armadas que tenían a su cargo el resguardo real y que se encontraban acuartelados en el presidio o cantón militar, ahora presidencia municipal. Lo anterior, de hecho, no ofrecía seguridad alguna a los pobladores y se buscó otra manera de proteger tales tesoros, precisamente para estar más seguros de que las riquezas que extraían de las entrañas de las minas se mantuvieran mejor resguardadas. Decidieron esconderlas en cuevas que nadie conociera. Se determinó que fueran las que se localizaran en el cerro del Xoconostle. A ese lugar, de hecho, nadie se acercaba porque era un cerro muy extraño, del cual murmuraban los lugareños, habitaba el diablo. Decían lo anterior porque de esas cuevas se desprendía un penetrante y asfixiante olor, incluso ninguna hierba crecía. Dominaban el páramo matorrales y maleza espinosa que brotaban de la tierra de color negro. Este cerro, según los antiguos, hace miles de años fue chimenea del volcán de Colima. Por eso se encuentra gran cantidad de ceniza de color negro. Además, los arbustos que ahí crecen son de una especie sumamente rara y de horrible apariencia. Los lagartos y las serpientes que ahí abundan son oscuros y de piel escamosa, además de horripilante figura que ahuyenta a los curiosos. Esto fue tomado en cuenta por los mineros para ocultar sus fortunas. Creían que el temor al diablo, que suponían habitaba esas cuevas, impediría que alguien se atreviera a incursionar en ellas. Pasaron los años y la gente empezó a olvidar lo que en el cerro se había depositado. También los mineros y mercaderes, al parecer, todo quedó en el olvido. Transcurrieron los años y pocos recordaban ese pasaje hasta que llegó el siglo XX, con la creación de una carretera que se construía a escasos metros del Cerro Gordo, la carretera panamericana o Cristóbal Colón. En ese lugar empezaron a ocurrir extraños fenómenos, que los trabajadores no sabían a qué se debían, pero los atemorizaban cada vez que se acercaban a las cuevas, que permanecían ocultas en el exuberante follaje. Decían que cada vez que se adentraba por el cerro a cortar leña para calentar sus alimentos o a encender fogatas en la noche, al acampar en ese sitio escuchaban ruidos extraños que salían como de abajo del pedregoso terreno. Luego empezaban a salir un humo negro muy espeso que atemorizaba a los obreros porque apenas podían respirar.
Muchos de ellos se enfermaron, otros prefirieron abandonar el trabajo. Resulta que cerca del Cerro Gordo habitaba un humilde pastor que cuidaba su modesto rebaño de cabras. Él explicó a los trabajadores de la carretera lo que había en el cerro. Les dijo que el diablo habitaba en ellas y que cuidaba un tesoro que dejaron los mineros españoles hacía muchos años. Según el pastor, el diablo le había dicho que el tesoro sería de quien se lo llevara cuando él no estuviera en la cueva, pero que si al regresar veía a alguien que no se había llevado el oro y la plata, se quedaría con él en su lúgubre morada. El pastorcillo explicó que él conoció al diablo cuando una de sus cabras se internó en el monte y fue a caer en una de las cuevas. Cuando intentaba rescatarla, se le apareció el curro, así le llamaban a Lucifer, y le dijo del tesoro. Aseguraba que él lo vio, pero que no trató de llevarse nada. Incluso volvió a asegurar que el diablo se retiraba de la cueva cada Viernes Santo, y es cuando se puede llegar a ella, ya que aparece a la vista de todos. Desde entonces, los buscadores de tesoros, que por cierto son incontables, han pretendido evadir la presencia del maligno y acuden cada Viernes Santo al cerro para tratar de llegar a la cueva y sacar el tesoro antes de las 3 de la tarde, que viene siendo la hora en que Cristo murió en la cruz. Pero ninguno de ellos ha logrado saciar sus ambiciones. Esto según porque pretenden llevarse todo y por la premura del tiempo, al final de cuentas nada obtienen y optan por emprender la huida, para regresar con las manos vacías. Cuenta la leyenda del tesoro del Choconostle que la cueva no es visible, solo lo es unas horas o minutos del Viernes Santo, y como referencia para llegar al sitio indicado, se dice que es por la cañada donde actualmente se encuentra la basura que se genera en la población. Dice una vieja leyenda que el tiradero municipal de Fresnillo se encuentra por la carretera panamericana o Cristóbal Colón, conocida también como la 45. Esta esconde un incalculable tesoro custodiado por el mismísimo diablo. Solo el valiente de los más valientes podrá algún día quedarse con ese tesoro. La serpiente petrificada. En sus orígenes, la ciudad de Fresnillo fue llamada Ojo de Agua del Fresnillo. Aquí no son pocos los espacios agradables y los bellos edificios de la urbe. En sus calles, entrañas y raíces se esconden maravillosas leyendas como la que sucedió hace muchos años y en la que la población iba a ser devorada por una gigantesca serpiente de mar. Aquella bestia provino de muy lejos, y si no fuera porque lo relataron los padres de quienes vivieron ahí, se habría echado la anécdota al olvido. Era el tiempo de la colonia. De la nada salió una serpiente gigante que se dirigía a la pequeña ciudad. Sus bramidos y ruidos que hacía al deslizarse por la tierra eran claramente escuchados por los atemorizantes habitantes. Mucha gente la había visto y decía que surgió después de una tormenta y de una fuerte granizada que flageló por varios días a la región. Era el mes de agosto, en temporal de lluvias, y la culebra, como se le decía en aquel tiempo a una lluvia prominente, no había podido ser cortada, como cotidianamente lo hacían, con unas tijeras o cuchillo. La gente, artefacto en mano, oraba continuamente para cortar la tromba y de esa manera evitar más daños a la comunidad. Todo mundo creía que la amenaza y peligro habían desaparecido cuando el temporal amainó, pero no fue así. La culebra se convirtió en la feroz serpiente que desde el mar se aproximaba
para tragarse cuanto se encontraba a su paso, y se dirigía a Fresnillo. Aquella enorme serpiente se dirigía a la ciudad, según se escuchaba entre los habitantes, y agregaban: «¡Viene a devorar a todos! ¡Es un escarmiento!». Lo anterior se debía a que la comunidad estaba pasando por un momento complicado. Se perdía respeto a los mayores, los niños desobedecían a sus padres y los adultos trataban mal a los demás. Varios campesinos que vieron de cerca la gigantesca serpiente, asombrados y alarmados, llegaron hasta el pueblo minero para avisar del peligro que se cernía sobre los habitantes, lo que intensificó el pavor. Todos buscaron refugio y protección en los templos. Solo algunos pocos intentaron salir de sus escondrijos para irse a otra parte, pero no se atrevieron por temor de ser alcanzados y devorados por la serpiente. Un sacerdote fue quien finalmente se enfrentó a ella. Se hizo acompañar por un niño. La serpiente, al ver quienes se atrevieron a hacerle frente, producía estridentes ruidos y se movía de tal manera que hasta la tierra temblaba. Por su parte, el clérigo y el pequeño rezaban sin cesar, pidiendo que este feroz animal se retirara del lugar y no causara más daño. El conjuro rindió sus efectos. La serpiente quedó petrificada, dando paso a lo que sería conocido como la Sierra de la Valdecañas. Después de este suceso, los habitantes de Fresnillo modificaron su manera de ser. Fueron más respetuosos, tanto con los ancianos y los niños, respetaban a sus padres y a todos los adultos. Se comportaban mejor que nunca y fueron más solidarios. Con el paso de los años, el suceso no se olvidó. La enorme víbora se quedó convertida en montes serranos, como clara muestra de lo que podía suceder si volvían a fallar los habitantes. Incluso se dice que hace varios años intentó despertar haciendo movimientos que sacudieron la tierra. Por esto, pocos se atreven a quebrantar las normas sociales, porque la gigantesca serpiente totalmente petrificada que se puede ver en el cual sitio quedó, sigue atenta mirando hacia el poniente en la Sierra de Valdecañas. Su enorme cuerpo y cabeza desde cualquier parte de la ciudad puede observarse con cierta claridad. Que despierte o se quede dormida depende del comportamiento de los fresnillenses, principalmente de los niños, que son las futuras generaciones en quienes recae completamente la responsabilidad.